La ciencia, su método y filosofía, por Mario Bunge, capítulo 3, ¿qué significa la ley científica? Presentado por Maite Páez y Jainer Peña. ¿Qué significa ley científica? La ley científica se refiere a un principio que describe cómo ocurre un fenómeno natural de manera constante bajo ciertas condiciones, basado en observaciones y en la experimentación. Las leyes científicas son generalizaciones que muestran patrones que siempre se repiten, claramente sin la necesidad de explicar por qué suceden. Un ejemplo es la ley de la gravedad de Newton. Esta dice que los objetos con masa se atraen entre sí. El término ley científica tiene al menos 4 significados principales dentro de las ciencias fácticas. Esto nos refleja distintas perspectivas según el contexto o la filosofía del científico. En primer lugar está la pauta objetiva de la realidad física. Esta se refiere a las conexiones independientes en la naturaleza, como lo son las relaciones entre la fuerza, la masa y la aceleración, que existen aunque no haya un observador. En segundo lugar está el enunciado científico. Es la expresión matemática o conceptual de una ley, como lo es la fórmula de Newton, fuerza igual a masa. En tercer lugar está la regla de acción. Esta representa un procedimiento práctico que permite predecir o controlar fenómenos, vinculados a datos empíricos observables. Y por último, y en cuarto lugar, está el principio regulador. Son enunciados abstractos que guían la formulación de las leyes, como lo son la idea de que las leyes no dependen del sistema de referencia del observador. El significado que se adopte en un momento dado dependerá de cómo el científico entiende la relación entre el mundo físico, los datos sensoriales y los objetivos de su trabajo. Este enfoque múltiple refleja la complejidad del término y su importancia para la ciencia. En la nomenclatura propuesta se distinguen 4 significados del término ley en las ciencias naturales y en las ciencias sociales, esta sugiriendo una nomenclatura uniforme para poder evitar ambigüedades. En primer lugar está la Ley 1, que representa las pautas constantes e inmanentes en la naturaleza, en la mente y en la sociedad. Son las estructuras nómicas que rigen la realidad tal como es. En segundo lugar está la Ley 2, también llamadas enunciados nomológicos. Estas son hipótesis generalmente que conceptualizan y representan las leyes 1. Estas tienen 2 referentes. Uno mediato, que es la pauta de hechos que describen, y también está uno inmediato, que es el modelo teórico al que se ajustan, como por ejemplo en la mecánica, el concepto de sistema de puntos materiales actúa como un referente inmediato. En tercer lugar está la Ley 3, conocida como enunciados monopragmáticos. Estas son leyes que regulan conductas basándose en las leyes 2, junto con la información específica. Un claro ejemplo son las leyes predictivas, que nos permiten anticipar eventos o retrodicciones sobre los hechos pasados. Y en cuarto lugar está la Ley 4, que son denominadas enunciados metanomológicos. Son principios generales sobre la forma y el alcance de los enunciados de la ley en un campo en la ciencia. En la ejemplificación de las distinciones, las diferentes formas en que se contextualizan y aplican las leyes del movimiento en la física se distinguen entre 4 niveles de leyes. Está la Ley 1, que representa una pauta objetiva general, como es la idea abstracta del movimiento. En las leyes 2, estas son enunciados de leyes específicas, como lo son la propuesta de Aristóteles, de Newton y de Einstein, que más que todo reconstruyen una pauta objetiva desde distintos enfoques. Luego está la Ley 3, que estos son enunciados prácticos derivados de la Ley 2, como lo es la ecuación de Galileo, que incluye información específica y son útiles para la aplicación concreta. Y son útiles para las aplicaciones concretas, aunque también dependen del punto de vista del observador. Y en la Ley 4, esta representa principios metanomológicos, como lo es el principio de la relatividad del movimiento, que describen propiedades generales de invariancia en las leyes. En cuanto a la justificación de la distinción entre las leyes 1, que son pautas objetivas de la realidad, y las leyes 2, que son reconstrucciones conceptuales o enunciados científicos, las leyes 1 son constantes, inteligibles y no sensibles. Esto quiere decir que no se perciben directamente, sino que se infieren de los fenómenos. Por otro lado, las leyes 2 son aproximaciones teóricas a estas pautas, están sujetas a la evolución y al perfeccionamiento. La existencia de la Ley 1 subyace al conocimiento científico, rechazando así la postura del contingentismo, lo cual dice que la naturaleza no está sujeta a leyes,
y también aceptando principios como la inagotabilidad de la realidad y la textura abierta de los conceptos. Estas leyes no son verdaderas ni falsas, simplemente son, mientras que las leyes 2 pueden ser más o menos exactas dependiendo de su capacidad de describir la realidad. Quiere decir que las leyes 1 representan la estructura objetiva de la realidad, mientras que las leyes 2 son modelos teóricos imperfectos y aproximados. Bueno, ahora vamos a hablar del subtema 5, que es la justificación de la necesidad de las distinciones restantes. Las leyes 3, que representan aplicaciones específicas de las leyes 2 a situaciones concretas, combinándolas con datos empíricos. Estas leyes permiten hacer precisiones prácticas y tienen un rol crucial en la ciencia aplicada. Sin embargo, se diferencian de las leyes 2 ya que no describen directamente pautas universales, sino como éstas se manifiestan en contextos particulares. Un ejemplo es la mecánica cuántica, donde las leyes 3 se refieren a resultados experimentales específicos más que las propiedades intrínsecas de los objetos, aunque algunos podrían considerar las reglas semánticas cumplen un rol clave al proporcionar pautas constantes que generan nuevas observaciones y controles experimentales. En las ciencias sociales es particularmente útil las leyes sociológicas, que son leyes 2, que describen patrones sociales, mientras que las propuestas de asociación social, que son las leyes 3, pertenecen al ámbito de la tecnología social. No diferenciarla puede llevar a confundir ciencias con consignas o ideales políticos. Finalmente, las leyes 4 se refieren a principios que guían la construcción de teorías científicas, como el principio general en la física o la representación observable en mecánica cuántica. Ahora vamos a hablar del subtema 6, que es la aplicación de la distinción entre leyes 1 y leyes. ¿Son necesarias las leyes científicas? Las leyes científicas suelen considerarse necesarias, pero esto depende de cómo definamos ley científica, porque pueden referirse a pautas adjetivas o enunciados. Se argumenta que las leyes 1 son fácticamente necesarias, pero lógicamente contingentes, ya que forman sistemas nómicos y aunque podrían cambiar, ese cambio sería necesario a las leyes 2, que son fácticamente contingentes, pero lógicamente necesarias dentro de una teoría, ya que estas están vinculadas a otras leyes. Bueno, el subtema 7, aplicación de la distinción entre leyes 2 y leyes 3. ¿Es la casualidad una propiedad intrínseca de leyes? La distinción entre enunciados nomológicos, que son las leyes 2, y nomopragmáticos, que son las leyes 3, aclara la diferencia entre explicación y predicción científica. Las explicaciones casuales se basan en leyes casuales, mientras que las predicciones suelen incluir como componentes estadísticos. Las leyes 3 pueden tener un componente casual cuando se controlan variables experimentales, pero esto no significa que la ley 2 sea casual, ya que para ser casual la relación debe ser asimétrica. Esta distinción es clave al discutir la legalidad y la casualidad y cuestiona la visión operacionista sobre la verificación de proporciones. Bueno, nos vamos a su tema 8, que son los ideales de la ciencia en términos de los diversos niveles de significación. Bueno, los ideales de investigación científica se pueden resumir en diferentes, tales como la legalidad, que son los hechos singulares que deben considerarse en casos particulares de leyes 1 o sesiones de haces de leyes 1. La cognoscibilidad. Las leyes 1 no son perceptibles, pero son cognoscitibles a través de hipótesis generales, también llamadas leyes 2 o enunciados nomológicos. Limitación y perfectibilidad. Las leyes 2 son falibles y dependen de la experiencia, pero pueden perfeccionarse en extensión y precisión. Generalidades del conocimiento fáctico. Los enunciados fácticos singulares se deducen de las leyes 2, lo que constituye la explicación científica. Sistematicidad. Las leyes 2 forman sistemas organizados y muchas son deducibles de hipótesis más generales como axiomas o principios. Generalidades de los enunciados empíricos. Los enunciados empíricos singulares se deducen de las leyes 3, que son herramientas para la predicción. Legalidad de las leyes. Los enunciados homológicos encuadran en esquemas generales y pueden considerarse como precisiones metodológicas y suposiciones ontológicas.